Señoras y señores, buenas noches. Hoy la Academia Matritense del Notariado recibe a una compañera muy querida entre todos los que estamos aquí presentes. Es María de los Reyes Sánchez Moreno, notaria de Alicante, doctora en Derecho, que va a impartir la conferencia sobre el notario y la discapacidad, una visión internacional. Voy a hacer una breve presentación. Has enviado un currículum muy abreviado, sería más extenso, pero bueno. Es notario de Alicante, licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, doctora en Derecho por la Universidad de Alicante, miembro de la sección internacional del Consejo General del Notariado, y eso durante muchos años. Y tenemos aquí expresidentes testigos de ello. Integrante de la CENUE, Consejo de Notarios de la Unión Europea, organización con sede en Bruselas para la defensa de la profesión notarial. Concretamente, trabaja dentro de ella para el grupo de trabajo Acta Auténtica, que tiene por objeto el estudio de la circulación del documento notarial dentro de Europa, y del grupo de trabajo Derechos Reales. Durante 20 años fue miembro de la Unión Internacional del Notariado Latino, llegando a ser vicepresidente durante 6 años de una de sus más importantes comisiones, que es la Comisión de Asuntos Europeos. Al margen del trabajo internacional y en lo que se refiere a la actividad docente, ha sido preparadora de opositores a notarías en la Academia Matritense de Madrid. Durante 8 años, profesora de Derecho Notarial y Registral en la Escuela de Práctica Jurídica de Alicante. Ha impartido clases de verano en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, así como en la Universidad Notarial Mundial en Roma y en Buenos Aires. En la actualidad colabora con un curso online organizado por Tirán Leblanc en colaboración con la Universidad de Valencia, y es profesora de un máster de sucesiones que organiza la Universidad de Oviedo. Pertenece como mediadora a la Fundación Solutio Litis, que es la fundación del Colegio Notarial de Valencia. Ha participado en diversos cursos, congresos, publicado diversos artículos, casi todos de dimensión internacional, tanto en España como en Reino Unido, Países Bajos, Francia, Bélgica o México. Sobre todo ha colaborado en publicaciones o vídeos de difusión del derecho europeo amparados por la Comisión Europea. Ha participado en la redacción del capítulo referido a España en un libro sobre la protección internacional de adultos publicado por la Oxford University Press, y en un libro de práctica en Derecho de Familia y Sucesiones publicado por la Universidad de Groningen, Países Bajos. Dentro de España ha colaborado en el Tratado de Sucesiones y en el de Formularios Comentados de Derecho de Sucesiones, también de Tirán Leblanc. En el libro sobre el régimen patrimonial de las uniones registradas de la editorial Aranzadi, y es autora de la monografía Inscripción de documentos extranjeros en los registros españoles para la editorial Aula Jurídica. Y a continuación yo le cedo la palabra. María. Muchísimas gracias por haberme invitado, gracias al Colegio Notarial de Madrid, que me produce una sensación agridulce porque aquí he sido opositora, aquí aprobé, además tengo un público de lo más intimidante, y eso sí, un público al que quiero mucho, a muchos de los que están aquí, y les agradezco muchísimo que hayan venido. El tema de mi ponencia es el notario y la discapacidad, y no el notario y la discapacidad sin más, sino en el ámbito internacional. Porque ciertamente en los últimos años hemos hablado muchísimo de la discapacidad, pero se ha hablado muy poco de la discapacidad en su vertiente internacional. La Convención de Nueva York marcó en el sistema internacional de la discapacidad un antes y un después. Esta Convención de Nueva York sobre los derechos de las personas con discapacidad trata o tiene como objetivo fundamental la integración de la persona con discapacidad en la sociedad. Para ello, lo que pretende el convenio es difundir o incentivar la autonomía de la voluntad de la persona con discapacidad, su derecho a decidir. Pero la voluntad no tiene que ser cualquier voluntad, sino la voluntad asistida, asesorada, perfectamente formada. Y es lo que ha convertido al notario, al hilo de esta necesidad de que la voluntad esté perfectamente formada, el que se ha convertido en una piedra angular del nuevo sistema de la discapacidad en la Ley 8/2021, que trata precisamente de llevar al derecho español el contenido de la Convención de Nueva York. No obstante, la Ley 8/2021, que tiene muchas cosas buenas, otras no tanto,
lo que sí ha hecho es olvidarse prácticamente por completo del derecho internacional privado, que merecía un trato muchísimo mejor del que le ofrece la Ley 8/2021. En esta exposición de esta noche voy a referirme primero al marco internacional que ofrece esta Convención de Nueva York, además del Convenio de La Haya, para colocar exactamente la legislación europea. Dentro de la legislación europea, el derecho español, y después me voy a ocupar del derecho internacional privado en 3 aspectos distintos: la competencia, la ley aplicable y el reconocimiento. Empiezo, pues, por la Convención de Nueva York sobre los derechos de las personas con discapacidad, un convenio rompedor donde los haya, y eso sí, este convenio, esta Convención de Nueva York sobre los derechos con discapacidad, debe verse siempre como un programa, un ideario a desarrollar, no como un producto terminado. La Convención de Nueva York enlaza con la problemática de los derechos humanos, la dignidad de la persona, y precisamente por eso debe verse como ese ideario a desarrollar que impone a los distintos estados tomar medidas, y estas medidas están básicamente contenidas en el artículo 12 de la Convención, que pide a los países que revisen las leyes sobre tutela y trust que impliquen una sustitución de la voluntad, que terminen los sistemas de privación de capacidad, que exista un desplazamiento de los sistemas de representación sustituidos en la medida de lo posible por los de asistencia, y, a mi forma de ver, la desaparición del concepto de capacidad de obrar y además la correlativa separación de la incapacitación como figura. Estábamos muy acostumbrados a tratar la capacidad jurídica, la capacidad de obrar como términos absolutamente diferentes, y sin embargo ahora existe una única capacidad que está referida únicamente al discernimiento para actuar en sociedad. Lo único que ocurre, y este es el desarrollo o lo que pretende el convenio, es que la persona que tiene alguna discapacidad pueda, en su caso, necesitar de apoyo, y ese apoyo podrá ser más o menos intenso dependiendo del grado de discapacidad. Como decíamos, la Convención de Nueva York es un ideario a desarrollar, impone a los países tomar ciertas medidas contra la discriminación, pero además, derivado de este artículo 12, exige una reforma integral de todos los sistemas nacionales que se han ocupado hasta ahora de la discapacidad. Existen muchas formas de aplicar la Convención de Nueva York. Nuestro país ha optado por un sistema claramente notarial. Ha colocado al notario en la base del sistema. La autonomía de la voluntad que trata la Convención de Nueva York, sin embargo, es una autonomía de la voluntad que está dirigida más bien al día a día de la persona con discapacidad, más que a la planificación de una futura situación de discapacidad. Y precisamente a esa planificación, sin embargo, de la vulnerabilidad, sí que se refiere otro convenio, el Convenio de La Haya sobre la protección de adultos vulnerables. Este convenio de La Haya, de fecha 13 de enero del 2000, encuentra como pilares fundamentales el criterio de la residencia, que lo convierte en la base del sistema de derecho internacional privado, y se ocupa también de la circulación de los poderes preventivos. El Convenio de La Haya es completamente diferente al Convenio de Nueva York. El Convenio de Nueva York, ya decíamos, es un ideario. El Convenio de La Haya, sin embargo, es un producto terminado, un conjunto que pretende ser homogéneo y ordenado de normas de derecho internacional privado. En ese sentido, hubiera sido muy favorable que España lo aprobara, puesto que, como hemos dicho, nuestro país no tiene un sistema ordenado lo suficientemente complejo y desarrollado de normas de derecho internacional privado. Pero lo cierto es que España no ha aprobado este convenio. No se sabe muy bien la razón por la que España nunca ha aprobado este convenio. No ha habido nadie que me sepa decir por qué. Se ha hablado incluso de razones, de razones políticas, de razones económicas, aunque en realidad las razones económicas difícilmente explican que no se apruebe un convenio que contiene normas de derecho internacional privado. He oído decir que España es un país que recibe a inmigrantes de otros países, que podría suponer una carga importante, pero en realidad no se trata de una carga económica. Por otro lado, si el artículo 8 del Convenio de Nueva York permite o exige a los estados que garanticen la libertad de desplazamiento de las personas con discapacidad, no cabe duda que contar con un adecuado sistema de derecho internacional privado es precisamente lo que nos permitiría garantizar que
toda la planificación sucesoria o las medidas de apoyo de la persona con discapacidad circularan con él. El Convenio de La Haya es un convenio que tiene también, como la Ley 8/2021, sus luces y sus sombras. Por supuesto que su aplicación práctica, lo que supondría aplicarlo en España, puede plantear ciertos problemas. Uno de los primeros problemas que plantea es su coordinación con otros convenios de La Haya, o más bien con otras materias, incluso materias que también están reguladas en el derecho interno, que podrían no cuadrar o tener que ser revisadas si las pasamos bajo el tamiz de la Convención del Convenio de La Haya. Lo primero de todo que debemos decir es que el Convenio de La Haya se ocupa únicamente de los adultos. No se ocupa de los menores, tampoco de los menores emancipados, de manera que estos quedan dentro de otro convenio, que es el Convenio de los Derechos del Niño, que este sí ha ratificado España. Dentro de los adultos, este Convenio de La Haya se ocupa solo de un grupo de ellos, de los vulnerables, pero no todos los vulnerables, porque vulnerable puede ser un refugiado político, una persona mayor no discapacitada. Sin embargo, el Convenio de La Haya se ocupa exclusivamente de los adultos vulnerables que sufren alteración de sus facultades. No tiene tampoco ninguna aplicación post-mortem, así por ejemplo nunca se extendería a una medida de protección que se diera a la persona para después de fallecer, y tampoco se aplica a los pródigos. Por supuesto, el poder que regula el Convenio de La Haya es el poder como medida de apoyo. Nada tiene que ver con el contrato de agencia, para lo cual La Haya ya tiene otro convenio distinto que España tampoco ha ratificado. España tiene por costumbre no ratificar muchos de los convenios de La Haya, pero sin embargo la diferencia entre ambos estaría en que si la agencia se extingue por la discapacidad, no ocurre lo mismo con el poder preventivo, que nace precisamente con la intención de durar después de la discapacidad, o utilizarse precisamente para el caso de discapacidad. Hay situaciones también que encontramos que son fronterizas, que si España aprobara el Convenio de La Haya tendrían que ser revisadas. Ciertamente el Convenio de La Haya no se ocupa, por ejemplo, del matrimonio o de sus efectos. Sin embargo, algunos de los preceptos internos que nosotros tenemos sí que pueden verse afectados por el Convenio de La Haya. Bueno, estoy pensando, por ejemplo, en el artículo 1387 del Código Civil, que tendría que, pasado por el tamiz del Convenio de La Haya, ser reformulado. Igual que ocurriría también con el artículo 1319 del Código Civil, o incluso con el artículo el actual 278, antes artículo 324 del Código Civil, porque en todos se establece una norma según la cual el cónyuge pudiera, en su caso, realizar actos exclusivos de administración o disposición de bienes. El Convenio de La Haya precisamente incide o regularía esas materias. Tampoco se ocuparía el Convenio de La Haya, en principio, de nada que tenga que ver con la separación y el divorcio. Y sin embargo, por ejemplo, el artículo 96.2 del Código Civil también podría estar dentro del ámbito del paraguas del Convenio de La Haya en el caso de que la separación o el divorcio suponga para el juez la necesidad de tomar decisiones sobre el cónyuge que es más vulnerable precisamente por causa de discapacidad, a la hora de atribuirle, por ejemplo, la vivienda habitual como medida protectora. Otro ámbito que queda también excluido del Convenio de La Haya es la sucesión, pero esto en principio, porque efectivamente el Convenio de La Haya entraría en juego cuando de lo que se trata es de que un representante de una persona con discapacidad intervenga en la partición de la herencia por disposición del derecho interno o necesite autorizaciones o aprobaciones, lo cual, a su vez, si España aprobara el convenio, quedaría dentro de su paraguas. No sería el caso de la automática aceptación a beneficio de inventario que pueden establecer ciertos países, porque el Convenio de La Haya se ocupa solo de las medidas de apoyo voluntarias, el poder preventivo, y judiciales administrativas, nunca las legales. Esto en relación con el problema de la coordinación de esta convención con otros convenios de La Haya o ciertas materias de derecho interno. Pero ¿qué pasa con la legislación de la Unión Europea? La legislación europea cuenta con reglamentos en todas estas materias que he enunciado antes: la sucesión, alimentos, regímenes económicos del matrimonio o de la pareja. Todos estos reglamentos sí son aplicables en España, y los reglamentos son de aplicación preferente a los convenios de La Haya. Aquí España entonces sí que aplicaría estos reglamentos, que
gracias a Dios, no plantean demasiado problema de coordinación con el Convenio de la Haya, porque todos ellos utilizan como criterio básico el criterio de la residencia habitual, que es el gran protagonista de los reglamentos, pero también el gran protagonista de gran parte de los convenios de la Haya. No ocurre en el caso de todos los convenios de la Haya, es el caso del protocolo 2007. Sin embargo, aquí tampoco encontramos problemas porque el reglamento que se ocupa de los alimentos hace una remisión en bloque a ese protocolo del 2007 de la Haya. Dicho esto en relación con el convenio de la Haya, que hemos situado de manera que nos hemos planteado posibles situaciones fronterizas o de compatibilidad con la legislación europea, me ocupo ahora entonces de la legislación europea sobre protección de personas vulnerables. ¿Qué es lo que ha hecho Europa en particular para referirse o para regular esta materia? La Unión Europea ha ratificado el Convenio de Nueva York. Lo ha aprobado como institución supranacional. Sin embargo, la Unión Europea ni ha aprobado ni puede aprobar directamente, porque la capacidad no es un tema que dependa de la Unión Europea, aunque sí la colaboración o la cooperación entre Estados, no ha aprobado el Convenio de la Haya. Lo que sí que ha hecho precisamente para fomentar esa cooperación entre los Estados es animar en muchas ocasiones a los Estados miembros a aprobar este convenio. Yo he estado en varias reuniones en las que se ha insistido mucho a España, que es bastante rebelde en este sentido, a aprobar el convenio. Y ahí la Conferencia de la Haya ha ido en muchos casos de la mano de la Comisión Europea, que han organizado reuniones conjuntas con ese objetivo, convencer a los países de que aprueben el convenio de la Haya. Hoy son 16 países, todos europeos, los que han aprobado, los que han ratificado este convenio. Alguno más lo ha firmado, está pendiente de ratificación. España ni lo ha firmado ni lo ha ratificado. Son 16, ya digo, todos europeos, muchos de los cuales pertenecen además a la Unión Europea. Y toda esta situación para España hasta ahora ha sido de yo me pongo de lado, pero digo hasta ahora porque el 31 de mayo del 2023 la Comisión Europea hace dos propuestas o lanza dos propuestas que probablemente con el tiempo acaben modificando todo nuestro sistema de derecho internacional privado de discapacidad. Y es que efectivamente en una primera propuesta pide a los Estados que ratifiquen el convenio una vez más, pero hace algo más. En una segunda propuesta propone un reglamento, un futuro reglamento en esta materia de la discapacidad, que lógicamente no va a ser un reglamento, no es un reglamento sustantivo, sino un reglamento que contiene normas de derecho internacional privado y que cuando exista, porque ahora está en fase de desarrollo y todavía en fase inicial, se convertirá como otros reglamentos europeos directamente en nuestras nuevas normas de conflicto. Este futuro reglamento va a plantear de plano y de momento, tal como está presentado, ciertos problemas que están un poco relacionados con el factor tiempo. El convenio de la Haya sobre las personas vulnerables es del año 2000. El convenio de Nueva York es del 2006. España lo ratifica en el 2008 y es en ese momento cuando entra en vigor, al ser España el primer país en ratificarlo. Pero es que ahora estamos en 2026. Las cosas han ido cambiando mucho en todos los estados en relación con los sistemas de discapacidad. Y este futuro reglamento puede plantear bastantes problemas si, como hace ahora en una primera aproximación, se remite en bloque a un convenio que es del año 2000 y que no pudo tener en cuenta ni siquiera todos los criterios que se extraen del convenio de Nueva York. Así que este futuro reglamento nacería con ciertas taras si no se desarrolla lo suficiente y en algunos puntos se aparta del convenio de Nueva York, del convenio de la Haya, al que ahora se remite en bloque. Por poner un ejemplo, aplicando el convenio de la Haya, tendríamos que una medida protectora con arreglo al artículo 3 es la determinación de la incapacidad, la incapacitación, cosa que a mi juicio está claramente en contra de la Convención de Nueva York, que el convenio no pudo tener en cuenta, el convenio de la Haya, porque todavía no conocía los criterios que saldrían de la Convención de Nueva York. O sea que ya empieza en el artículo 3 con una declaración de intenciones sobre
La primera medida de protección que establece es precisamente la determinación de la incapacidad de la persona. Sea como sea, el reglamento, como digo, se va a enfrentar con ese problema de compatibilidad entre los dos convenios, porque cuando yo tenga que aplicar una ley de acuerdo con el Convenio de Nueva York o lo que será el futuro reglamento, esa ley puede estar en contra de los criterios de la Convención de Nueva York. Algo que va más allá de ir en contra de los criterios de un convenio internacional, como es el de Nueva York, es que podemos decir que el Convenio de Nueva York es un convenio que constituye un verdadero orden público internacional, ha sido aprobado prácticamente por todos los países del mundo, así que el problema de la concordancia es mucho mayor. Es que cualquier aplicación de una ley por disposición del Convenio de la Haya o del reglamento que contradiga el Convenio de Nueva York no sería aplicable porque sería contrario al orden público también español, que bebería de ese orden público internacional que surge del Convenio de Nueva York. Hemos visto entonces que el Convenio de Nueva York y el Convenio de la Haya constituyen los dos pilares fundamentales en el tratamiento de la discapacidad internacional. Hemos hablado también de la legislación europea y hemos hablado también de cuáles serían los efectos de este futuro reglamento que algún día es muy probable que tengamos ya sobre la mesa como un producto acabado. Ahora me voy a referir ya a España, encuadrando primero nuestro sistema entre los modelos de tratamiento de las personas con discapacidad que tenemos hoy sobre la mesa. El sistema tradicional, que era el sistema que seguía España, se basaba en la declaración de incapacitación que llevaba aparejado el nombramiento de un tutor o, en muy pocos casos, el nombramiento de un asistente. Este sistema tradicional sigue siendo frecuente en los países de Iberoamérica. Después nos encontramos con un sistema tradicional modificado. En este sistema tradicional modificado no hay un único protagonista ante las medidas de apoyo, sino una graduación de medidas de apoyo de más a menos. Por ejemplo, en Holanda encontramos hasta 4 estadios distintos de medida de apoyo, también es el sistema de Francia. Y luego nos encontramos con el progresivo o social, que existe en otros países más modernos, más desarrollados en este sentido, como Inglaterra, Austria, Italia, Bélgica o Portugal. España, este sistema social o progresivo se basa, ya no depende en absoluto de la declaración de incapacidad y se basa de una medida de apoyo, digamos, única y muy flexible, lo suficientemente flexible para que se adapte a las diferentes circunstancias de las personas con discapacidad. España, con la Ley 8/2021, no se ha subido al carro de estos sistemas más progresivos. Digamos que nos hemos quedado a medio camino entre los tradicionales modificados y estos, porque España efectivamente ya no admite, ya no reconoce la declaración de incapacidad, pero sigue estableciendo una serie de medidas o de institutos diferentes para apoyar a la persona con discapacidad en lugar de una más flexible o más amplia. Bien es cierto que se podría decir que la guarda de hecho, tal como está regulada después de la reforma 8/2021, podría haber sido esta figura básica, unificadora, que no lo ha sido y que tampoco conectaría directamente con el sistema o cómo funcionan los sistemas progresivos o sociales. Situar a nuestro país es importante. También es importante saber que existen muchos sistemas de discapacidad. Y precisamente cuando hay muchos sistemas de discapacidad de muy distinto signo, es muy importante entonces que exista un sistema de normas de conflicto adecuado que nos permita dar respuesta a esas situaciones internacionales. Ese es precisamente el cometido del derecho internacional privado y es a lo que voy a referirme ahora a continuación, al derecho internacional privado español. Lo voy a referir a 3 etapas distintas: a la competencia, a la ley aplicable y al reconocimiento. Pero como quiera que estamos en una situación que podemos decir podría ser de transición, me voy a ocupar de estas materias del eje data y del eje ferenda, con lo que podría ver si España al final ratifica el Convenio de la Haya o existe ese futuro reglamento europeo que va a hacer una remisión, por lo menos en muchos aspectos, al Convenio de la Haya.
Empezaré entonces por la competencia. De lege data nos encontramos con que esta materia está regulada, dependiendo de que sea contenciosa o administrativa, en el artículo 9 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria o la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establecen como criterio básico la residencia habitual. Por supuesto, no podemos plantearnos aquí la competencia del notario, porque el notario no opera en el ámbito de la discapacidad como una autoridad, ni siquiera en el ámbito de la jurisdicción voluntaria. Aquí el notario se rige por el principio de la libre elección. De lege ferenda nos encontramos con que esta materia pasaría a estar regulada por el Convenio de la Haya, que dedica a esta materia el capítulo 2, y ya no establece como España únicamente el criterio de la residencia habitual, establece bastantes más criterios, además de que establece algunos muy específicos en relación con el lugar de situación de los bienes del adulto o en casos de urgencia, con lo cual tendríamos unas normas de competencia muchísimo más amplias que a las que ahora encontramos en nuestros cuerpos legales vigentes. En el futuro reglamento europeo, de momento, lo que ocurre es que se hace una remisión en bloque al Convenio de la Haya, pero introduciendo algo importante que es la posibilidad de elección de foro, que debe ser apreciado positivamente. La parte más importante, sin embargo, en el ámbito del derecho internacional privado, a mi forma de ver, es la ley aplicable. Y aquí también voy a separar lo que ocurre ahora de lo que podrá ocurrir. De lege data nos encontramos con carácter general que puede existir una discordancia entre el artículo 9.1 y el artículo 9.6 del Código Civil. Cierto problema de combinación entre ambas. ¿Por qué? Porque el artículo 9.1 del Código Civil dice que todas las cuestiones de capacidad se sujetan a la ley personal. Y el artículo 9.6, que las medidas de apoyo se sujetan a la ley de la residencia habitual, y si hay un cambio de residencia habitual, a la ley del país de la nueva residencia. ¿Por qué digo que puede haber una cierta oposición? Hasta ahora, lo que ha estado ocurriendo, hasta la ley 8/2021, es que cuando los jueces tenían que aplicar o tenían que decidir sobre una persona, primero acudían al 9.1 para determinar si existía una causa de discapacidad con arreglo a la ley personal, y cuando concluían que sí, con arreglo a la ley personal, ya iban al artículo 9.6 del Código Civil para decir que con arreglo a la residencia, entonces se establecía la medida de protección. Pero es que ahora realmente ya no existen causas, ya no deben existir causas de discapacidad. Lo único que ocurre es que existen personas que pueden tener un discernimiento que exige que cuenten con medidas de apoyo, pero ya no tendríamos que acudir a una ley distinta para determinar cuáles son las causas de discapacidad, cuando realmente lo que importa solo es que si no hay suficiente discernimiento, hay que tomar una medida de apoyo, y esa medida de apoyo se va a tomar con arreglo al artículo 9.6 del Código Civil. Por lo tanto, el 9.1 del Código Civil en materia de capacidad ha quedado, a mi forma de ver, arrinconado tras la reforma 8/2021. Es importante también tener en cuenta que el artículo 9.6 del Código Civil hace algo interesante al decir que en el caso de que haya un cambio de residencia, se aplica la ley de la nueva residencia, pero con respeto a las medidas de protección que se hayan tomado en otro país. Esto es importante porque permite resolver qué ocurre cuando se exigen autorizaciones o existen prohibiciones o aprobaciones que es a la persona que ejerce el apoyo. Pues bien, en este caso, si entendemos que efectivamente se aplica el artículo 9.6 del Código Civil, cuando un juez alemán ha establecido una medida judicial de protección, la ha establecido con todo lo que la rodea, incluidas las autorizaciones, prohibiciones, aprobaciones, de manera que si se traslada a España, aunque España sea su nueva residencia, hay que respetar la norma que se tomó allí en su conjunto y, por lo tanto, exigirse las autorizaciones o las aprobaciones que pueda exigir la ley alemana de origen. La ley aplicable no se plantea solo en general, con este juego del 9.1 y el 9.6. También encontramos cierta problemática a la hora de establecer la ley aplicable en relación con la ineficacia de los contratos, o digamos que se planteaba antes. El artículo 18 del Código Civil, como sabemos, establecía la teoría del interés nacional, pero luego el artículo 11 del Convenio de Roma ya no se remitía solamente al criterio objetivo de que no hubiera causa de incapacidad con arreglo a la ley española, sino que introdujo el criterio de la buena fe del tercero.
Se planteó entonces si eran o no compatibles, la Dirección General en su momento, en el 2005, resolvió que sí que lo eran. Hoy esto ya no plantea tanto problema porque efectivamente con la Ley 8/2021 se modifica el artículo 10.8, que es el que formula de nuevo la teoría de interés, del interés nacional, y ahora efectivamente acaba asumiendo también el criterio de la buena fe. Y otro problema de controversia entre artículos encontramos del eje data en los poderes preventivos. ¿Qué norma se aplica qué ley se aplica a los poderes preventivos? ¿El 9.6 o el 10.11? Es decir, el 9.6 que se ocupa de las medidas protectoras o el 10.11 que se ocupa de la representación. Me refiero a la representación voluntaria porque evidentemente los poderes preventivos no son una representación legal. Pues bien, es una cuestión bastante dudosa. Tengo que decir que la mayoría de los compañeros con los que he hablado que han estudiado este tema consideran que debe aplicarse el 10.11 del Código Civil, porque consideran que lo que más existe en un poder, precisamente porque es un poder, por muy preventivo que sea, es representación voluntaria. Sin embargo, yo no estoy tan de acuerdo. No estoy tan de acuerdo porque creo que es olvidarse que el poder preventivo es mucho más que representación voluntaria. Es una medida de apoyo. Y si consideramos que el poder es una verdadera medida de apoyo, debería estar incluido en el 9.6 del Código Civil. Es verdad que eso tendría una trascendencia bastante importante, porque si se aplicara el 9.6 no habría posibilidad de elegir, no habría professio iuris. Si se aplicara el 10.11 del Código Civil, sí, y además el 10.11 establece en unos términos muy amplios la professio iuris. Sea como fuera, en el caso de que no haya professio iuris o si se aplica el artículo 9.6 del Código Civil, lo mismo que habíamos dicho antes de las autorizaciones o aprobaciones para la actuación de quien ejerce la medida de apoyo, lo deberíamos aplicar también para las autorizaciones o prohibiciones que se puedan exigir al apoderado, como sería el caso de nuestro propio derecho interno. También aquí, si nos encontramos con un poder que ha sido firmado en Alemania por un residente en Alemania, las autorizaciones o prohibiciones se someterían a la ley alemana. Si esta persona se traslada a España, su poder preventivo, como medida de apoyo que es, también se aplicará en España, pero se aplicará en España tal como fue establecido en Alemania, con todo lo que le acompaña, es decir, con sus autorizaciones y sus aprobaciones. Cosa distinta ocurriría con aquellos poderes que vienen de países en los que cuando hay discapacidad se exige una confirmación. Ni que decir tiene que cuando hablamos de los poderes preventivos en España nunca jamás deberíamos distinguir, cosa que sí que hacen algunos autores en el ámbito internacional, el poder es una cosa antes de que haya discapacidad y otra cuando haya discapacidad. Eso debemos descartarlo. El poder preventivo es un producto terminado ya desde el principio. Es una medida de apoyo destinada a durar y es algo distinto. Pero siendo entonces, como es una medida distinta, ya hemos dicho que se defiende en el país de destino, pero ¿qué pasa cuando los poderes que nos llegan de otro país se tienden a hacer cuando la persona ya está discapacitada, ya tiene una discapacidad, y en el origen se le exige, o en el país de la residencia donde se otorgó, se le exige confirmación. Porque eso precisamente es lo que ocurre en Inglaterra y Gales, en lo que ocurre en Quebec, lo que ocurre también en Francia, donde se exige una confirmación administrativa cuando existe la discapacidad. Si un ciudadano de estos países ha otorgado un poder preventivo y viene a España y ya concurre en él la causa de discapacidad, ¿le debemos exigir la confirmación aplicándole la misma regla que las autorizaciones o las aprobaciones? Pues también es una cuestión discutida, pero a mi juicio en este punto no, porque la confirmación implica una injerencia judicial en el ámbito de los poderes preventivos que sanciona tanto, limita tanto la autonomía de la voluntad, que iría en contra del orden público que hemos dicho encontramos en la Convención de Nueva York, que evitaría poner en este sentido cortapisas a la autonomía de la voluntad de aquel que se ha dado un poder y que ahora tiene que desarrollar en España. Sería bastante absurdo exigir a un ciudadano de Quebec, que podría estar residiendo ya en España, que fuera a confirmarlo a su autoridad judicial en Quebec, si es que incluso fuera competente porque se ha trasladado ya a España. Esto en relación con
la ley aplicable del eje data. Ya hemos visto que ya de por sí plantea bastantes puntos dudosos. Y de ahí que lo que empecé diciendo, la ley 8/2021 es una ley muy buena, pero se ha olvidado completamente de ofrecernos unas normas seguras de derecho internacional privado. Pero, ¿qué tendremos si se aprueba el convenio de La Haya o existe ya al final un reglamento europeo, que entonces sí nosotros aprobaremos? Las cosas mejorarán, cambiarán. Bueno, pues hay de todo. En el convenio de La Haya, las normas de conflicto son bastante más complejas que las que ahora tenemos. Pero eso puede ser bueno, porque realmente el convenio de La Haya por lo menos establece un conjunto bastante coherente de normas de competencia, de ley aplicable, de reconocimiento, ejecución. Una cosa curiosa del convenio de La Haya es que efectivamente da bastante importancia a la residencia habitual en general, pero cuando se trata de determinar la ley aplicable, curiosamente lo hace de una forma distinta, porque dice el convenio de La Haya que los tribunales que sean competentes, con arreglo al convenio de La Haya, aplicarán su propia ley. Bien, es cierto que establece un criterio básico de la competencia basado en la residencia, pero no solamente de la residencia. Por lo tanto, nos encontraremos que distintos tribunales podrían ser competentes y distintos tribunales aplicarían una ley distinta. El criterio de la residencia es un criterio que ahora está bastante de moda, que desde luego siempre plantea el problema de la prueba, pero también plantea el problema de que existen siempre, cuando se aplica el criterio de la residencia, ciertos criterios correctores. No sería el caso del reenvío, que no se aplicaría en este ámbito, pero sí las leyes de policía y de orden público. Y precisamente ahí, y vuelvo a insistir en lo que decía, nos encontramos con la mayor parte de las críticas que podamos hacer al convenio de La Haya cuando se tratara de aplicar una ley de las que son aplicables con arreglo al convenio y esta es contraria al orden público. Para empezar, sería contraria al orden público, en principio, una sentencia que yo me encuentre en la que a alguien se le declara incapaz. Normalmente las sentencias tienen dos partes. A alguien se le declara incapaz y a alguien se le establece una medida de apoyo. En España ya se ha planteado en los tribunales el caso de una sentencia de un ciudadano marroquí al que se le nombraba un tutor. Pues bien, aquí en este caso lo que se resuelve es la determinación de la incapacitación, dejémosla a un lado porque es contraria al orden público, pero no le dejemos sin ninguna medida protectora. Apliquémosle la medida protectora, aunque en lugar de aplicarle la más amplia de la tutela que resulta de la propia sentencia, transformémosla a nuestra curatela a través del instituto o la figura de la adaptación. Pero no solamente nos encontramos con este problema de orden público cuando se aplica una ley con arreglo al convenio de La Haya, es que otra cosa que también se echa de menos en el convenio de La Haya es que no establece en ningún momento una prelación entre medidas de manera que las voluntarias estén en la cúspide del sistema, lo cual es criticable. También se echa de menos en el convenio de La Haya que en ningún momento establezcan esa prelación, que siempre que haya que establecer una medida judicial o administrativa, esta debería ser preferentemente la asistencia y no la representación. El convenio de la Haya tampoco hace ninguna concesión al carácter temporal o revisable de la medida y tampoco a la audiencia de la propia persona con discapacidad en el establecimiento de las medidas que le afectan. Sí es cierto que sí admite la autonomía de la voluntad en su planificación sucesoria y esta vía es muy importante a la hora de la solución de conflictos. Otra cosa que cambiaría, recuerden que he dicho antes que a mi forma de ver, cuando yo tengo que aplicar un poder que se ha otorgado en Alemania, cuando esta persona, este alemán, viene a España a actuar, da igual que sea o no residente, sus autorizaciones o aprobaciones las tendríamos en origen. Pues bien, esto no parece que es lo que resulte del artículo 14 del Convenio de La Haya. Porque aquí el artículo 14 dice que las condiciones de aplicación de las medidas se someten a la ley del Estado en que se aplican, lo cual significa que si se aprueba el Convenio de La Haya, mi razonamiento anterior ya no valdría.
porque en este caso, entendiendo que por condiciones se refiere a la forma de actuarlas, tendría que incluirse aquí necesariamente, entiendo, las autorizaciones, las aprobaciones, las prohibiciones. De esta manera, entonces nos encontraríamos con que esa misma persona que decíamos antes, el ciudadano alemán, cuando viene a España, ha otorgado un poder en Alemania, aquí se respeta como norma protectora voluntaria, pero como condición de la aplicación de la medida, si se le exigen en España autorizaciones o aprobaciones, deberían aplicarse por la vía de este artículo 14 del convenio. También extendería nuestro derecho internacional privado, el Convenio de la Haya, al ocuparse de una materia que no se ocupa de la que no se ocupa directamente nuestro derecho internacional privado, que es lo que ocurre con las transacciones entre tercero y el representante del adulto vulnerable, del adulto a proteger, que establece el artículo 17. La regla que establece este precepto es que el tercero no queda perjudicado si, conforme a la ley aplicable, la representación al adulto no corresponde a quien actuó por él. Aquí ya estamos hablando de que no le corresponda la representación, no de que existan causas de discapacidad establecidas en otra legislación. Pero además añade como requisito para la protección del tercero que exista buena fe y además que las partes estén en el mismo estado. Dicho esto, el artículo 17 es un producto distinto en materia de ineficacia que tampoco guarda relación directa o tampoco contempla exactamente o está directamente en relación con el 10.8 o el artículo 11 del Convenio de Roma de las Obligaciones, y este artículo 17 se convertiría entonces, si se aprobara el Convenio de la Haya, en nuestra nueva norma de conflicto con esa formulación de la teoría del interés nacional nueva. En relación con los poderes y mandatos preventivos en el Convenio de la Haya, nos encontramos varias cosas. Primero nos encontramos con que los poderes y mandatos preventivos se regulan en el Convenio de la Haya, pero no se regula ninguna otra medida voluntaria. Tampoco entonces se reconoce su primacía, como hemos visto. En relación con los poderes y mandatos preventivos, el Convenio de la Haya también establece el criterio de la residencia habitual, establece la posibilidad de professio iuris limitada, con lo cual nos encontraríamos que, aunque se tratara como medida protectora, que es lo que yo defiendo, sí que existiría la professio iuris que ahora encontramos en nuestro artículo 10.11. Ahora bien, si el 10.11 la establece de una forma muy general, el Convenio de la Haya sí que la limita. Solamente se puede elegir entre determinadas leyes concretas. Y en materia de forma, nos encontramos con que en el artículo 15 también se hace constar que la existencia del poder se somete a la ley de la residencia. Por esta razón, como por existencia parece que lo único que podemos entender es el requisito de forma, requisito para existir, pues tendremos que los poderes preventivos en principio se sujetarían a la ley de la residencia. Si se sujetaran a la ley de la residencia, tendríamos que un poder que ha sido otorgado en Inglaterra y Gales sería válido en España con arreglo a la forma, porque lo es con arreglo a la ley de su residencia por aplicación del artículo 15. Bien, es cierto que luego en España esto habría que matizarlo con la lex aesita y el acceso a los registros, pero en principio no todos los países establecen el criterio de forma y este criterio de forma va a depender de la residencia. ¿Qué pasaría con la ley aplicable en el futuro reglamento? Pues el futuro reglamento hace una remisión prácticamente en bloque al Convenio de la Haya, así que todo lo que he dicho hasta ahora nos vale. Eso sí, aquí, haciendo un guiño a lo que debería ser el futuro reglamento, debería regular otras medidas voluntarias. Sería adecuado también quizá que separara la ley material de la ley aplicable a la forma y, por supuesto, que se insistiera mucho en la coordinación entre registros europeos si realmente lo que se quiere es que circule adecuadamente la medida y no se dupliquen. Brevemente me refiero al final al reconocimiento de las medidas también del eje data y del eje ferenda. Del eje data lo que tenemos ahora es que en general las resoluciones sobre discapacidad que encontramos en otros países están sujetas al exequatur y, eso sí, cuando se trata de determinar si accede a los registros, entonces se puede sustituir el exequatur por la declaración del registro público competente. Cuando se trata de la circulación no de medidas judiciales o administrativas, sino de documentos públicos extranjeros, se establecen determinados requisitos de competencia, equivalencia, validez del acto, respeto del orden público,
del que ya hemos visto la aplicación del orden público. En relación con el notario, cuando se enfrente a una medida de protección de otro país, deberá apreciar la competencia, deberá apreciar la ley aplicable, debería en su caso también aplicar el criterio de la adaptación de la medida y debería rechazar todas aquellas normas, también por razón del orden público, que nos llegaran de fuera, que pudieran atentar contra la esfera personal. Es decir, no podríamos admitir una sentencia al modo de las que existían aquí, que eran muy frecuentes: esta persona está incapacitada y no puede otorgar testamento. Evidentemente, estas sentencias son contrarias a nuestro orden público. En relación con lo que ocurriría con el reconocimiento del lege ferenda, pues nos encontramos con que el artículo 22 del convenio coincide con nuestra ley de cooperación jurídica, con lo cual no nos plantearía problemas. En relación con los poderes preventivos, tampoco encontraríamos grandes problemas, porque seguiría pasándose en el artículo 56 de nuestra ley de cooperación jurídica. Y en la propuesta del reglamento de la UE, si tuviéramos que hacer alguna propuesta, debería incluirse la audiencia del adulto, por supuesto se eliminará el exequatur, y existe un certificado que regula, que regula el convenio, que puede ser bastante útil y que acompañaría a un poder cuando se trate de apreciar la equivalencia, que, como ya hemos dicho, es un requisito para la utilización del poder en destino. Y termino con un instrumento que igual puede acabar siendo un instrumento muy importante en la circulación internacional, que es el certificado que regula el artículo 38 del Convenio de la Haya y el reglamento por remisión. Este certificado se parece mucho al certificado sucesorio europeo. Bien, es cierto que, por supuesto, encuentra ciertas diferencias, pero está en esta línea de certificados. En este certificado, de lo que se trataría es de que la autoridad que dicta una medida pueda emitir también un certificado que lo acompañe, en el que diga cómo opera esta medida, qué cosas puede hacer o no el propio discapacitado, qué cosas tiene que hacer su representante o qué cosas tiene que hacer con asistencia, cuándo necesita autorización, cuándo necesita aprobación. Todo esto resultaría de este certificado, que puede ser positivo o negativo. Esto lo puede hacer, esto no lo puede hacer, esto lo tiene que hacer con autorización, esto lo tiene que hacer con una aprobación posterior. Lo emite la autoridad del lugar que dicta la medida, como es lógico. Parece que en el reglamento se desarrollará de una forma muy similar. Los jueces lo harán respecto a las medidas judiciales y los notarios lo harán sobre las medidas voluntarias, que por una parte es una pena, porque si el notario pudiera hacer estos certificados también en relación con los documentos judiciales, acompañarían a las sentencias o los autos españoles nuestro certificado que explicara al notario que lo va a aplicar fuera cómo tiene que operar esa medida, aunque no creo, ya digo, que sea así. El certificado del artículo 38 es una presunción iuris tantum muy buena para el tráfico, porque todo el que actúa confiando en el certificado queda protegido, lo cual en materia de ineficacia es de una importancia extrema. Se puede utilizar de forma opcional, no es obligatorio ese certificado. Lo que sí que dice el artículo 38 es que solamente pueden ser objeto de certificado los poderes preventivos que estén confirmados. Se habla de medidas judiciales y administrativas y poderes confirmados. Algo para mí es un error, porque está pensando claramente en el caso de Francia y su confirmación, pero también en el precedente de los países de la Common Law, que probablemente fueron los que motivaron que se colara ese confirmados en el artículo 38, porque si es así, los poderes españoles no se podrían confirmar, porque no se exige en nuestra legislación ninguna confirmación al poder. O también, como me decía no hace mucho una ponente de la Comisión Europea, que realmente podía considerarse que es que entonces los poderes, como es el caso de España, ya nacerían confirmados. Es decir, la propia legislación española ya hace que nazcan confirmados desde el momento en que se otorgan ante notario y circularían y podrían ser objeto de certificado. Y quiero ya terminar insistiendo otra vez en algo importante. Si hay una cosa que combina el Convenio de la Haya con el Convenio de Nueva York, la encontramos en el artículo 8. El artículo 8
quiere que los países tomen medidas para garantizar la libre circulación de las personas. No se puede garantizar la libre circulación de la persona si se la dicta una medida o si ella misma se dicta una medida de apoyo y no se le reconoce cuando se traslada a otro país o cuando tiene intereses o bienes en otro país. Pero es que es más. El gran papel protagonista que los dos convenios ofrecen a la autonomía de la voluntad al final va a estar en la base de la resolución de los conflictos internacionales, porque formular adecuadamente la autonomía de la voluntad, exprimiendo todo el régimen de autorizaciones, prohibiciones, controles desde el inicio, estableciendo desde el principio todo un sistema complejo para el propio poder preventivo, la medida voluntaria, va a significar que no se llegue a plantear nunca el conflicto. Y ahí el notario está llamado a cumplir ese papel fundamental. No hay verdadera autonomía de la voluntad sin que sea perfectamente formada. El notario es el que contribuye a su adecuada formación y, por lo tanto, también está llamado a desempeñar un papel importantísimo en su circulación. Y muchísimas gracias por haberme escuchado.